Sí, vos sentado en el sillón, bienvenido a nuestro servicio dominical y gracias por estar con nosotros. Guárdanos un espacio ahí para sentarnos durante el mensaje de Rey. Gracias por invitarnos a sus casas otra vez, por presentarnos a sus hogares con brazos abiertos. Los extrañamos montones y no podemos esperar a que esto se acabe. Gracias una vez más por seguirnos en las redes sociales. Es importante que nos sigan buscando ahí, que se sigan registrando o seguirnos en Facebook e Instagram, porque tenemos unos eventos que vienen en las próximas semanas y vamos a tener que usar esas vías para registrarnos, incluyendo los grupos de vida, que son la mejor forma de mantenernos conectados en la Iglesia North Coast. Así que si no estás en un grupo todavía, búscanos en las redes sociales o suscríbete a los canales de YouTube y Vimeo para ver los anuncios. Es importante para que no te lo puedas perder. Tenemos un excelente mensaje ahora de parte de nuestro pastor Ray y una buena adoración de parte del equipo. Así que preparémonos y nos vemos después del mensaje. Hola, un saludo muy grande de parte de nuestro equipo. Estamos contentos de que estés interesados en nuestros grupos de vida acá en la iglesia North Coast. Los grupos de vida siguen siendo la forma más efectiva de estar conectados en nuestra comunidad. Nosotros creemos que los grupos de vida son tan importantes que en esta temporada hemos decidido extenderlos en línea y en persona. Incluso durante la cuarentena nos hemos comprometido a que el distanciamiento social no se convierta en desolación social. Así que, ¿cuál es la mejor manera de encontrar un grupo de vida? La mejor manera de encontrar un grupo de vida hemos descubierto es, número 1, buscar uno que esté en tu etapa de vida. Y número 2, que esté en el área en la que vives. ¿Y cómo puedes hacer eso? Puedes hacerlo utilizando la información en este correo. Puedes navegar la búsqueda por campus, día de la semana o etapa de vida. Una vez que hayas encontrado el grupo adecuado, puedes seleccionar unirme al grupo y poner tu información. Si estás uniéndote con tu esposa o esposo, no olvides poner su información también. Es así de simple. Puedes esperar una respuesta de parte de tu líder en los próximos 3 días. Si necesitas ayuda en cualquier momento, no dudes en preguntar. Puedes presionar el botón que dice Need Help al final de este correo y te responderemos en el tiempo indicado. Gracias por unirte a nuestros grupos de vida. Es nuestra oración que puedas crecer en relaciones fuertes, profundas, mientras creces cerca en tu relación con Jesús. Nos vemos pronto. Padre Santo, como esta canción dice, antes de que yo cantara, tú estabas soplando aliento de vida sobre mí, Padre. Tú eres tan bueno para mí, para mi vida, para mi familia, para mi alma. Te quiero mantener cerca toda mi vida, Padre. Esa es mi meta, Padre, día a día. Dame fuerzas, dame valor. Haznos humanos valientes y esforzados cada día, Padre, para ser más como tú y menos como nosotros, Padre. Te amamos, Padre. Recibe mi alabanza, recibe nuestra alabanza. Amén. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí.
no subirá persiguiéndome. No lo hay, no hay muro que no romperá, mentira que no deshará persiguiéndome. No hay sombra que no encenderá, montaña que no subirá persiguiéndome. No hay muro que no romperá, mentira que no deshará persiguiéndome. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es Jesús en Mateo 28, dándole las últimas instrucciones a los discípulos. Estas fue las últimas palabras antes de ascender al cielo, después de todo lo que había ocurrido, después de todo su ministerio, después de la crucifixión, después de la resurrección. Ahora está listo para ir al Padre. Y la última instrucción que les da es: vayan a todas las gentes de la tierra y háganlas mis discípulos. Hoy vamos a hablar de esa palabra. Discípulos. Es una palabra que conocemos bastante, que hemos escuchado mucho, que los cristianos manejamos una y otra vez. Tal vez no la entendemos completamente, pero básicamente significa ser seguidor. Alguien que sigue las instrucciones de otra persona. Hoy en nuestra historia, en el cierre del capítulo 14 del libro de Hechos, vamos a hablar acerca de esta palabra, vamos a hablar mucho de esta palabra, porque es la palabra que abre nuestra pequeña historia. Estos últimos versículos, solamente 8 versículos, son los que van a darle el marco al cierre de este capítulo, pero también nos ayudan a tener un resumen de qué es lo que ha pasado. Pablo está en Derbe. La semana pasada, después de haber sido apedreado y sacado fuera de la ciudad y mucha gente pensando que estaba muerto, los discípulos lo rodean y lo llevan a Derbe. Él sale a Derbe junto con Bernabé. Y aquí es donde está nuestra historia del día de hoy. Estamos en el capítulo 14, versículo 21 del libro de Hechos. Esta historia ha sido sumamente apasionante para los que estamos siguiéndola. Yo espero que usted la esté siguiendo semana a semana, que ya esté listo con su cafecito, con su bocadillo, con su pijama puesta, lo que sea. En el lugar donde esté, en donde quiera que esté, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que hoy la palabra de Dios pueda ser de ánimo para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que se consideran discípulos, los discípulos de Cristo. Hechos, capítulo 14, versículo 21, y empieza diciendo: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, estamos hablando de Derbe, donde estaban Pablo y Bernabé, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, las 3 ciudades donde habían estado antes, donde habían estado predicando antes de llegar a Derbe, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Estos es los versículos que abren este pequeño resumen que nos da el final del capítulo 14 de Hechos. Después de anunciar las buenas nuevas en Derbe y de hacer muchos discípulos. Hoy nos vamos a centrar, como dije antes, en esta palabra.
en la palabra discípulos. Y la primera cosa que tengo que decir para hoy es que Jesús nos manda a ser discípulos, no solo conversiones. Pablo y Bernabé han estado en todas estas ciudades y más adelante voy a probarles que ellos no solamente querían hacer convertos, nuevos convertidos, también querían hacer nuevos seguidores, nuevos discípulos de Cristo. Pero ellos han estado en todos estos lugares en este primer viaje misionero. Y lo que ha pasado es que en cada lugar hay gente que quiere conocer a Cristo, hay gente que acepta la verdad, hay gente que acepta el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Ellos no solamente están contando con la gente que levanta la mano y que son llamados al altar mientras están tocando tal como soy de pecador. Ellos están contando a la gente que verdaderamente quiere seguir a Cristo. Ah, y eso me hace pensar en los años 60 y 70 y más adelante, cuando las cruzadas evangelísticas eran tan populares en todo el mundo. Entonces los grandes predicadores llenaban lugares gigantescos y hacían llamados a las personas que iban ahí, llamados al altar, para que las personas vinieran y pudieran aceptar a Cristo levantando la mano. Ahora, venir al altar o levantar la mano meramente no hace un cristiano. Eso posiblemente es la entrada a su camino de la vida cristiana, pero no necesariamente hace cristianos. Y muchas veces pensamos que la mano levantada, que la oración dicha, que la oración repetida es lo que va a hacer un nuevo cristiano, y a veces empezamos a contar. Y los números cuando comienzan a hacerse más importantes que las personas, y los números cuando comienzan a hacerse más importantes que una vida transformada, nos pueden llevar a estar equivocados. El evangelismo se trata de contarle a la gente acerca de la gracia de Dios. El discipulado se trata de mantener a esa gente, de guiar a esa gente para que viva en esa gracia diariamente. Esa es la diferencia, porque la conversión no nos hace perfectos. La conversión no nos da un cambio inmediato en la vida, pero sí nos lleva al discipulado. Y el discipulado lo que quiere es afectar cada esfera de la vida de una persona. Todas las áreas de la vida de una persona tienen que estar afectadas, animadas, influenciadas por una vida de discípulo, una vida de ser discípulo. Y entonces aquí quiero entrar a hablar acerca de ser y hacer discípulos. ¿Cuáles son las características que hay a la hora de yo ser un discípulo, de convertirme en un discípulo? ¿Y cuáles son las características también que van muy de la mano, van muy unidas, para que yo pueda hacer discípulos a raíz de que yo me convertí en uno? Hay varias cosas que veo desde estos primeros 2 versículos que acabamos de leer. La primera cosa que veo dentro de estas características para ser y hacer discípulos se requiere, número 1, de una dificultad. Va a ser difícil. No va a ser fácil. Vamos a tener que sufrir. Pablo se lo dice a los discípulos que están animando. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Vas a tener que sufrir, vas a tener que pasar penalidades, vas a tener que pasar un proceso como el de Pablo y Bernabé. De hecho, Pablo y Bernabé, en los lugares que han estado, han recibido diferentes tipos de oposición. Y hemos hablado de esto en los sermones pasados. En cada lugar han recibido oposiciones diferentes. Oposición espiritual, oposición social, oposición física directa, como lo vimos la semana pasada. Y como que en cada lugar se va acrecentando la oposición hasta llegar a la semana pasada donde fue apedreado Pablo y pasado como muerto. Y lo sacan de la ciudad, a las afueras de la ciudad, pensando que ya colgó los tenis y ya está listo, pero no. En la misericordia de Dios está el levantarlo de nuevo y que siga con vida, pero siempre va a haber algo que nos va a hacer sufrir.
Déjeme parar aquí un momento, porque muchas veces en nuestro entendimiento de la vida cristiana pensamos que todo lo malo, toda la oposición, todo lo que no tiene que ver con el Evangelio y más bien lo que hace presión para echarlo afuera, tiene que ver con el diablo, con el enemigo. Y pensamos que todo lo que está a favor del Evangelio, que todo lo que nos hace prósperos, lo que nos hace felices, es lo que viene de Dios. Pero yo me pregunto si muchas veces este sufrimiento tiene que ver más con el sufrimiento de Cristo. Pablo más adelante en sus cartas va a decir que él quiere ser parte, él quiere compartir, él quiere hacerse propicio del sufrimiento de Cristo, porque es su discípulo, es su seguidor. Porque déjeme decirle algo, el Evangelio no es la solución a todos nuestros problemas, es el acceso a la vida eterna con Dios. Y si entramos en esta jornada de discipulado pensando que vamos a tener una vida, sumamente tranquila, una vida sin ningún tropiezo, vamos a tener las expectativas equivocadas. Porque no solamente requiere dificultad, una dificultad en términos sociales, en términos relacionales, en términos físicos, en términos emocionales y aún en términos de salud. Van a haber dificultades en todo sentido para aquel que sigue a Cristo. Va a tener dificultades también internas, vamos a tener conflictos internos que se van a convertir en dificultades para nosotros. El sufrimiento y la dificultad son parte del discipulado. Seguir a alguien, seguir las estipulaciones de alguien, seguir la constante instrucción de alguien no es fácil. Y usted sabe de qué estoy hablando. Porque algunos de nosotros que somos o nos convertimos en discípulos hace algún tiempo o nos consideramos discípulos y seguidores de Cristo, sabemos que esto no es fácil. No es fácil luchar no solamente contra las fuerzas externas que ya expuse, sino también es muy difícil luchar contra mis propios pensamientos, contra mis propias inclinaciones, contra mi propio pecado, contra mi propio deseo de ir en contra de la voluntad de Dios en mi vida. Es difícil, requiere de una dificultad. Todo el que me quiera seguir, dice Jesús, va a tener que seguir con el arado hacia el frente, va a mirar hacia el frente y no tiene que volver a ver hacia atrás. Requiere también de tiempo y esfuerzo. Número 2. Hay un esfuerzo que hacer, hay algo que hacer, una decisión que tomar para tomar una acción, pero también va a tomar de tiempo. Y recuerden que Pablo y Bernabé han regresado a todos los lugares donde han estado. Va a tomar tiempo. No solamente les tomó tiempo pasar por ahí, predicar el Evangelio, hacer discípulos, salir al siguiente lugar. Es un esfuerzo y que toma tiempo, pero también lo tomaron de vuelta. Regresaron a esos lugares. En una sociedad que tenemos premura por todas las cosas, en una sociedad donde queremos todo a la orden del día, una sociedad del microondas, del cajero automático, pensamos que las cosas deberían ser sumamente rápidas e inmediatas y fáciles. Para el Evangelio no es así. El discipulado va a tomar un esfuerzo grande, un esfuerzo para tomar atención, estoy pensando en los discípulos, en los pescadores que dejaron sus redes para poder ir con Jesús. Estoy pensando en Pablo y Bernabé, que tuvieron que dejar sus lugares de procedencia para ir donde tenían que ir. Les tomó tiempo, les tomó esfuerzo, les tomó sufrimiento, como ya lo vimos. La salvación es gratis, pero el discipulado nos puede costar la vida. Y es ahí cuando, si entramos al discipulado, vamos a tener que medir consecuencias. Medir consecuencias de saber que no va a ser fácil, de saber que nos va a tomar tiempo, de saber que nos va a tomar un esfuerzo también. Jesús lo dice claramente en sus evangelios. Nadie que se va a la guerra, ningún rey que va a la guerra no toma en cuenta si va a poder ganarla o no. Va a tener que saber si tiene lo suficiente para ganar esa guerra. Y es la entrada a seguir a Cristo. Tenemos que saber si estamos dispuestos o no.
a esto. Ahora, para ser discípulo y para hacer discípulos, es necesario estar en ambas funciones. Yo no puedo pretender hacer discípulos si nunca he sido un discípulo, y eso toma un esfuerzo. Eso va a tomar un esfuerzo porque muchos de nosotros creemos que hemos nacido sabiendo muchas cosas. Algunos de nosotros pensamos que ya tenemos muchas cosas figuradas, que ya tenemos la respuesta a muchas cosas. No podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Y si no hemos aprendido a ser discípulos, si no hemos aprendido a seguir, ¿cómo vamos a querer que alguien nos siga? Nuestra experiencia no lo es todo. Y muchas veces pensamos que con nuestra experiencia vamos a poder explicar todas las cosas. En la vida cristiana particularmente, muchos de nosotros a veces pensamos que con algunos versículos de Biblia y algunos mensajes escuchados, algunas conferencias y libros que hemos leído, tenemos toda la información suficiente para tener la autoridad de ser escuchados. Pero se requiere más que eso. También requiere pasión. Número 3. Es una pasión que carcome el corazón. Es una pasión que no nos deja tranquilos. Es una pasión por ver a alguien crecer. Es como la pasión que usted tiene por criar a sus hijos, por darles lo suficiente para que tengan cada día el sustento. La pasión por educarlos, por corregirlos. Es ese tipo de pasión. Es una pasión que requiere paciencia también. No es en mis términos, es en los términos de Dios, porque es el trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona. Es pasión por fortalecer lo que está débil, por poner bases en la vida de alguien que no tiene bases, en el conocimiento de alguien que no tiene conocimiento. Es fortalecer a alguien que no está fuerte, que está débil. Es una pasión por amar. Una pasión por amar lo que Jesús ama a la gente. Si no tenemos pasión en la vida, no vamos a lograr mucho. Porque la pasión es parte del motor que nos ayuda a llevar a cabo el propósito que tenemos en la vida. El discipulado requiere pasión, tanto del lado del aprendiz como del lado de quien enseña. El aprendiz requiere de pasión para querer aprender, para querer saber cómo caminar en los pasos de la persona a la cual está siguiendo. Cómo ser como Jesús. Cómo tener un corazón dadivoso. Cómo tener un corazón de perdón. Cómo poder tener un corazón que se da a los demás. Al mismo tiempo, si tú eres el discipulador, tener la pasión suficiente para decir lo que yo he aprendido, yo quiero pasárselo a esta otra persona. Quiero dárselo completamente. Amar lo que Jesús ama a la gente. También, número 4, requiere de autonegación. Es uno de los requisitos que Jesús pone. Si quieres ser mi discípulo, toma la cruz y sígueme. Es ponerse la cruz al hombro y seguir a Cristo. Muchos hemos dicho, mi cruz es tal persona o tal otra, mi vecino, mi suegra. No, su cruz no es una persona, su cruz es su propia mente, su propio corazón, sus propios deseos. Eso tiene que ser crucificado, tiene que ser autonegado. Porque si imitamos a Jesús, vamos a tener que dejar nuestros derechos de lado. Ese es el punto principal de cualquier discípulo de Cristo. Si queremos seguir a Cristo, vamos a tener que dejar nuestros derechos a un lado. Es muy interesante porque en estos días nuestra sociedad está peleando, está luchando, está deseando ganar sus derechos una vez más. Todos están reclamando en un mundo pandémico en este momento, todos están reclamando que sus derechos han sido limitados, su derecho de salir a la calle, su derecho de hablar, su derecho de hacer tantas cosas. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y no nosotros, entonces vamos a tener que ceder ese control y dejar que Él sea el que haga
y nosotros autonegarnos. Porque déjenme decirle, una de las principales cosas que el ser humano quiere es control. Usted quiere controlar su vida. Es por eso que esta pandemia nos tiene tan desmantelados en nuestra mente y en nuestros horarios y demás, porque nos ha quitado el control de muchas cosas. No tenemos el control para salir a la calle, no tenemos el control para ir y venir, para hacer y deshacer como antes lo teníamos. Entonces muchos de los cristianos están diciendo, queremos de nuevo el control para poder ir a la iglesia. Queremos de nuevo el control para tener nuestro derecho a reunirnos, nuestro derecho religioso, el derecho de tener una libertad para reunirnos. Y entonces queremos combatir a las autoridades sociales, políticas, aún científicas, de salud. Y les decimos, no, usted no puede negarme mi derecho de hacer estas cosas. Y entonces contrasto esto con la actitud de Cristo. Porque no vamos a cambiar el mundo yendo a la iglesia. Vamos a cambiar el mundo solamente siendo iglesia. Y el ser iglesia no se lleva a cabo solamente en un edificio. Se lleva a cabo en cualquier lugar donde usted esté. Porque la iglesia no fue constituida con base en un edificio o en un lugar. La iglesia fue constituida con base en el corazón ¿de qué? De los discípulos, de los que siguen a Cristo. ¿Cuál es su posición? ¿Cuánto a la semana usted ha estado reclamando por sus derechos? ¿Cuántas veces se levanta con el ánimo por el suelo? Porque sus derechos han sido limitados durante esta pandemia. Sus derechos han sido limitados en cualquier aspecto de la vida. Si usted quiere ser como Cristo, si usted quiere convertirse en un verdadero discípulo de Cristo, en un verdadero seguidor de Cristo, uno de los principales pasos a dar para hacer eso es autonegación. Dejar lo que estaba por delante suyo como su derecho propio. Dejarlo a un lado y dejarle el control al Espíritu Santo. En Filipenses 1, Pablo nos recuerda, nos dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que dejó su trono de gloria, dejando su lugar a la diestra, a la mano derecha de Dios, se hizo como nosotros, solamente para alcanzarnos. Y fue así solamente que Dios lo levantó y le dio la gloria que necesitaba. Es interesante porque el texto nos dice que Pablo animaba a los cristianos diciéndoles es necesario pasar por muchas dificultades. Una de las dificultades para usted puede ser la autonegación. ¿Cuáles son sus expectativas acerca del reino? ¿Qué estabas esperando acerca del cristianismo? ¿Estabas esperando que todo fuera color de rosa, que todo fuera muy tranquilo, que todo fuera muy bonito? Yo recuerdo muchas veces cuando yo crecía, para que algunas personas pudieran dar su paso para conocer a Cristo, ya sabe, levantar la mano, ir al frente, al altar, muchas veces le decíamos, si quiere que sus problemas sean resueltos, venga a Cristo. Es una expectativa irreal. Sigamos leyendo. En cada iglesia, versículo 23, nombraron ancianos no nombraron gente vieja. Ancianos es un título para los líderes de la congregación. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto me hace pensar en nuestra próxima característica. Ser discípulo y hacer discípulos requiere saber seguir. Es una decisión propia. Saber seguir a alguien. Saber ser guiado. Dejarse guiar. Ellos pasaron por estas iglesias, o por estos lugares más bien, y dejaron discípulos. Estos discípulos formaron iglesias en cada uno de estos lugares. Más adelante vamos a ver los nombres específicamente. Pero pasaron por estos lugares y dejaron discípulos, pero mientras ellos viajaban e iban a otros lugares, Dios mismo, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, estaba formando cristianos más maduros.
no pudieron quedarse ahí. No pudieron quedarse dándoles más instrucción, aunque se quedaban el tiempo suficiente para ser discípulos que pudieran estar quizás parados firmemente. Pero el trabajo del Espíritu Santo hace mucho de esto. Y sin embargo, muchas veces no podemos solamente pensar que el trabajo de Dios va a ser suficiente para algunas personas, porque algunos necesitan un poco más de guía. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nombran ancianos. Ese es un cuadro del discipulado, me encanta. Es el cuadro más amplio del discipulado, porque cristianos más maduros están guiando a cristianos menos maduros. Cristianos con más conocimiento están guiando a cristianos con menos conocimiento. Ahora, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de maduros? Porque tenemos que hacer la diferenciación. Cuando hablamos de maduros, no estamos hablando de cristianos que se la saben de todas. No estamos hablando de cristianos carismáticos y que tienen el don de palabra y todos los dones del mundo y saben enseñar y se saben la Biblia de tapa a tapa. No estoy hablando de eso. La madurez, de acuerdo a la Biblia, la madurez espiritual, de acuerdo a la Biblia, tiene más que ver con relaciones que con conocimiento. Entonces, el dejar ancianos en estas iglesias es un asunto de madurez, no es un asunto de conocimiento. Es un asunto de relaciones, no es un asunto de posiciones. Es un asunto de procesos, no es un asunto de urgencia. Por eso ellos llegan a la ciudad, dejan un grupo de discípulos, se van a la siguiente ciudad. Y solo es cuando regresan que entonces nombran ancianos con oración y ayuno. Me encanta porque lo hacen con oración y ayuno. No lo hacen a la ligera. Lo hacen sabiendo la seriedad del caso. Eso también me recuerda la importancia de las relaciones en la vida cristiana. Yo me imagino que algunos de esos ancianos nombrados son las personas o los discípulos más aferrados a Pablo y a Bernabé. Gente que estuvo más cerca de ellos, que pasó más tiempo con ellos, que quería estar con ellos todo el tiempo, saber de qué estaban hablando, conocer todos los detalles, beber completamente todo el jugo del evangelio que Pablo y Bernabé les estaban trayendo. Y me hace recordar 3 grados de discipulados en los que podríamos pensar. Si usted se considera un discípulo de Cristo, le voy a dar una recomendación de 3 estados en donde usted puede estar. El primer estado es que usted es un discípulo, usted es guiado por alguien. Usted tiene a alguien que lo guía. Pero también hay otro estado. Usted tiene a alguien que usted guía, que usted puede guiar. Entonces usted es tanto discípulo como discipulador, pero hay un tercero y está en medio de los dos. Y hay gente con la cual nosotros podemos caminar, con la cual compartimos nuestra vida, compartimos nuestras cargas y vamos paralelamente, Pablo y Bernabé, compartiendo ministerio. Hay gente así en su vida, hay gente con la que usted comparte ese tipo de cosas. Efesios 5, 19 al 21 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios. Anímense. Esa es la actitud de un discípulo. Animarnos unos a otros, porque necesita haber esa unión. Pablo y Bernabé entonces oran y ayunan y piden al Señor la guía para poder tomar esto en serio y poder reconocer a las personas que tenían la madurez espiritual, las relaciones correctas, las relaciones convenientes para poder ser esa persona. Hoy en día estamos esperando a la primera persona que nos diga: yo quiero ser líder, yo quiero servir. Y está bien querer ser ambas cosas. Pero entonces algunos dicen: es que yo vengo de una familia cristiana, yo debo servir. Es que yo tengo mucho tiempo en esto del evangelio, yo tengo que ser líder. Yo tengo experiencia en otras iglesias. Yo debería estar predicando, debería estar enseñando. Ser discípulos no quiere decir que vamos a ser perfectos.
Ser discipuladores tampoco. No necesitamos ser perfectos, necesitamos estar dispuestos. La primera disposición la acabamos de ver en el punto anterior. Necesitamos aprender a seguir a alguien. Hacer no es tan importante como ser. Y si usted quiere hacer en algún momento, concéntrese primero en el ser un seguidor de Cristo, en el ser un aprendiz de Cristo. Entonces, 3 preguntas para usted. Número 1, ¿está usted siendo discipulado? ¿Está sometiéndose a alguien? Como dice Efesios, sométanse los unos a los otros en el amor de Cristo. ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás dándole a alguien? ¿Estás vaciándote en alguien tu conocimiento y tu amor y tu cuidado hacia alguna persona? Y la tercera pregunta es, ¿estás caminando con alguien? Al lado de alguien, compartiendo con alguien los problemas de la vida, los fracasos, los triunfos de la vida. Déjeme darle ánimo en este momento porque estamos a punto de comenzar nuestros grupos de vida. Nuestros grupos de vida en esta temporada ya no van a ser solamente online. También vamos a tener la oportunidad de abrirlos para que sean presenciales. Por supuesto, con las medidas de distanciamiento social convenientes y de mascarilla conveniente para que todos estemos a salvo. Pero este es el momento donde usted pudiera tener la oportunidad de compartir discipulado en las 3 escalas, en caminar con alguien a su lado, el enseñar a alguien y el que alguien pueda también enseñarle a usted o guiarlo en la vida cristiana. Y es que en el discipulado se necesita más que solo una dificultad que te va a retar en la vida. En el discipulado se necesita más de una persona para poder crecer. Esta es la gran oportunidad. Grupos de vida, escríbanos info@iglesianorthcoast.com o si no, escríbale a Marco. Está en el boletín, su boletín puede ser bajado en iglesianorthcoast.com donde usted escucha este sermón. Ese es el tiempo para ir a un grupo de vida. Si no tiene uno, estamos abriendo nuevos grupos de vida. Varios grupos de vida están abriéndose, así que no deje de apuntarse a un grupo. Versículo 24. Atravesando Pisidia, llegaron a Panfilia. Escuchen, madres que van a tener hijos. Y cuando terminaron de predicar la palabra en Pergue, bajaron a Atalia. Estos lugares son los diferentes lugares donde ellos habían estado antes y ahora están regresando para dejar constituir ancianos y líderes en las iglesias. Esto me hace pensar en algo. Ser discípulo es una jornada, es un camino, es una serie de estaciones, es una serie de paradas, es una serie de lugares, es una serie de ambientes en donde vamos a tener que desarrollarnos y desenvolvernos. Es por eso que ser discípulo no quiere decir estar metido en la iglesia, gente. Ser discípulo no quiere decir solamente estar en un ambiente religioso, quiere decir estar en diferentes lugares, en diferentes estaciones, en diferentes ambientes. Pero también me habla acerca de diferentes tiempos. Me habla de horas, de días, de meses, de años, porque es un proceso. También es una jornada. El proceso es una jornada. Y también me habla de diferentes relaciones. Relaciones positivas, la mayoría de ellas. Y algunas relaciones negativas. Porque ¿cómo voy a crecer si solamente voy a tener lo positivo en mi vida? Porque Pablo les dice, para animarlos, van a encontrar mucha oposición, van a encontrar muchas dificultades en el camino de los cielos. Si no tenemos cuidado, podríamos pasarnos la vida justificando por qué el poder de Dios no se puede ver en nuestras vidas. Tenga mucho cuidado en eso. Esta es la oportunidad para que usted, a través de uno de nuestros grupos de vida, usted pueda encontrar esta jornada de discipulado en su vida. Déjeme terminar leyendo. De Atalía navegaron a Antioquía, versículo 26, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Básicamente hacen un viaje
de vuelta por todos los lugares donde estuvieron y ahora están de vuelta en el lugar de donde partieron, Antioquía. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Este fue quizás uno de los mayores logros de la predicación de Pablo y Bernabé. El ver que había discípulos, seguidores de Cristo, que no eran judíos anteriormente, que no tenían la fe judía. Pero hay algo importante que hacen Pablo y Bernabé cuando llegan de vuelta. Reúnen a la iglesia y les dan un informe. Eso es otra cosa que hacen los discípulos. Los discípulos, siguiente punto, rinden cuentas. No son seres aislados, no son islas que solamente se dan cuentas a sí mismos, que no solamente hacen cosas porque sí, sin ninguna razón. No solo volvieron a casa para celebrar todo lo que habían logrado, también dieron un informe de lo que habían hecho y de toda la gente que habían encontrado, de todos los discípulos que habían formado. Y me hace pensar, ¿podríamos quedarnos en la emoción del momento después de un viaje así y no tomar responsabilidad? La emoción de decir, sí, misión cumplida, ya lo hice todo, qué bueno. La demás gente lo reconoce también, qué bueno, ya viniste. Nos hacen una fiesta, rompemos una piñata, hacemos todo lo conveniente, pero nos quedamos ahí. Porque nos encanta alabar lo que bien se hizo. Nos encanta alabar los logros que se llevaron a cabo, pero a veces nos cuesta apuntar a lo que podríamos mejorar. Y es una evaluación. Todo discípulo debería estar dispuesto a ser evaluado, a rendir cuentas. Es abrirnos a preguntarle a alguien, ¿estoy haciéndolo bien? Es también una conciencia de sí mismo, de saber en dónde estoy en este camino, para entender, he caminado. He llegado a algún lugar, he escalado, por lo menos medio escalón, he llegado a algún lugar. Un discípulo está dispuesto a rendir cuentas. Rendir cuentas en 3 áreas específicas. Déjenme decírselas, estas son gratis, no están en su boletín, pero estas son gratis. Hay que rendir cuentas espiritualmente. ¿Cómo está tu vida en tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Estás consciente de Él? ¿Cómo está tu relación con Dios? Es como lo exponemos generalmente. Pero junto con esa es cómo está tu relación con los demás. Y usted me podrá decir, pero eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Déjeme decirle que sí. Porque la madurez espiritual tiene que ver con las relaciones que tenemos con otras personas, más que nada. La Biblia es el testigo de ello. Pablo y Bernabé nos lo están comprobando aquí. Su relación con la iglesia que los envió, la iglesia de Antioquía, es tan fuerte, tan poderosa que ellos se ven guiados, que ellos se ven casi que necesitan hacerlo, dar cuentas a esta gente. Espiritualmente tenemos que rendir cuentas a Dios, por supuesto. Cada vez que tenemos nuestra conversación con Dios, nuestras conversaciones diarias con Dios, deberíamos estar rindiéndole cuentas a Él. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Es parte del pedir perdón. También no solamente a Dios, sino a los demás. ¿Te cuesta hacer eso? ¿Te cuesta rendir cuentas? ¿Te cuesta que la gente te pregunte qué es lo que está pasando en tu vida? A algunos nos cuesta. Porque nos creemos que ya hemos logrado lo que hemos logrado y que nadie tiene que meterse en mi vida. Déjeme decirle, parte del discipulado es dejar que otra persona se meta en mi vida, especialmente el Espíritu Santo. Espiritualmente, moralmente, eres una persona íntegra. Eres el mismo cuando estás solo que cuando estás con un grupo. Eres el mismo cuando estás frente a una computadora tú solo o cuando estás frente a un grupo de la iglesia. Esta integridad moral es súper importante en un discípulo y son cuentas que tenemos que dar. ¿Estoy siendo la persona moralmente que debo ser delante del gobierno? ¿Estoy siendo moralmente limpio delante de la sociedad, delante de mis amigos, delante de mis vecinos, delante de las personas que me conocen? ¿Estoy haciéndolo bien en mi escuela? ¿Estoy haciendo trampa en el trabajo?
espiritualmente, moralmente y organizacionalmente. Soy un buen mayordomo de mi tiempo. Soy un buen mayordomo de mis finanzas. Soy un buen mayordomo de mi horario, de lo que hago cada día. Estoy haciendo las cosas que debo hacer. Estoy dejando que otras personas me llamen a cuentas porque no he hecho lo que debería haber hecho. Mi responsabilidad. Esto es lo que Pablo y Bernabé se abren a hacer delante de la iglesia en Antioquía cuando regresan. Y yo esperaría que cuando regresemos juntos a nuestros servicios en vivo una vez más, estemos dispuestos a eso, a ser discípulos que se abren para darnos cuentas unos a los otros. Una vez más, Efesios nos recuerda, sométanse unos a otros en el amor de Cristo, y parte de eso es rendirse cuentas. Más adelante Pablo también está diciéndonos, confiésense los pecados unos a otros. Díganse lo que tienen que decirse, sean honestos unos con otros. Para cerrar es el versículo 28, el último versículo, y me podrá decir, ¿cómo el último versículo puede decirnos algo? Nos dice un montón. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. No, esto dice bastante. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esto me habla de la última característica que puedo ver en este texto acerca del discipulado, que los discípulos se comprometen. Hay un deseo en un discípulo de permanecer sin importar el costo. Y me encanta que Pablo y Bernabé regresan al lugar donde los enviaron y no regresan diciendo, ok, vamos al próximo, ya viene, ya les dimos cuentas, ya los saludamos, ya reventamos la piñata, comimos los tacos, vamos al siguiente. No, se quedan allí con ellos. Porque hay un compromiso innato dentro de la vida del discípulo, que quiere hacer las cosas juntos, que quiere hacer las cosas comprometidamente. El compromiso marca la diferencia entre la excelencia y la mediocridad en una vida. ¿Cómo estás en tu compromiso? En tu compromiso con Dios, compromiso para serle fiel, compromiso para predicar su evangelio, compromiso para amar a los demás, compromiso para no juzgar a los demás, compromiso para ayudar a otros. ¿Cómo estás en ese compromiso? Por su compromiso, Pablo fue a un viaje misionero. Por su compromiso, Pablo predicó en los diferentes lugares donde tenía que predicar. Por ese mismo compromiso, Pablo fue perseguido. Por el compromiso, Pablo fue apedreado, fue herido. Por el mismo compromiso, regresó a los lugares donde antes había estado. Por el mismo compromiso, designó líderes en esos lugares. Por el mismo compromiso, regresó al lugar de donde lo habían enviado. Y por el mismo compromiso, rinde cuentas y se queda con la gente que lo envió, con su iglesia, con su familia. Cuando un corazón comprometido es retado, busca soluciones. Cuando un corazón que no está comprometido con nada es retado, busca excusas. Y déjeme, con todo el amor del mundo, llamarle la atención en este momento. Porque si cada vez que usted es retado, en cuanto a su compromiso, usted rinde excusas en cualquier área de su vida, yo creo que a usted le falta ese compromiso. Y lo animo en el amor del Señor a pensar bien en esto del compromiso. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás más caracterizado por excusas o por soluciones? Algunos decimos, no son excusas, son razones. Pero si cada vez que damos razones estamos diciendo, hay cosas externas que me hacen no comprometerme. ¿Qué es lo que te ha hecho falta para comprometerte de corazón con el Señor? Para ser el discípulo que Dios quiere que seas. ¿Qué es lo que te ha hecho falta? ¿Qué es lo que te ha hecho falta para que el compromiso con tu iglesia sea real? Con la iglesia de Cristo, con el evangelio, con la extensión del reino. Y es que nuestro discipulado diario es lo que va a determinar nuestro destino eterno.
Y yo espero que en tu caso sea un destino eterno. Este es el caso, gente. No podemos hacer discípulos si no somos un discípulo. Pablo nos ha dicho eso en este texto. Él ha sido un discípulo. Recuerden, él comenzó siendo un discípulo de Bernabé. Al principio, se dejó guiar por Bernabé mientras estuvo ciego. ¿Cuál va a ser tu caso? ¿Te vas a dejar guiar? ¿Vas a dejar que la palabra de Dios verdaderamente llene tu corazón, empiece a cambiarte de adentro hacia afuera y empiece a verse frutos de discipulado? Porque caminas con otros, porque ayudas a otros, porque te dejas ayudar de otros. ¿Me deja orar por usted? Por aquellos de ustedes que tal vez no saben si su discipulado ha sido comprometido lo suficientemente como para decir, este es uno verdaderamente en quien yo pondría mi confianza. Y tal vez usted se ha sentido como un fracaso delante de Dios muchas veces. Tal vez usted ha sentido que usted ha sido un discípulo mediocre. No, hoy puede ser el cambio. Hoy puede ser el cambio. No queremos un llamado al altar para que usted levante la mano. Queremos hacer un llamado a su corazón para que usted renueve su compromiso. Oramos juntos. Es en el nombre del Señor Jesús, el mismo Señor que levantó a las personas de las cuales hemos hablado en este texto, que levantó a muertos, que levantó a indecisos. El mismo Señor que cambió vidas, el mismo Señor que llamó a todas estas personas de todas estas ciudades, el mismo Señor de cada discípulo que Pablo hizo. Es en el nombre de Él que hoy oramos, porque queremos seguirlo, porque queremos comprometernos de corazón con Él, porque queremos ser los seguidores que Él quiere que seamos. Y Señor, yo oro por cada persona detrás de esta pantalla que necesita renovar el compromiso de su discipulado. Necesita renovar la pasión de discípulo que quiere que lo caracterice en su vida. No solamente que quiere que caracterice su realidad actual, pero también su necesidad de ver hacia la eternidad. Y pido por aquellos que están siendo guiados por alguien, para que tú les des a alguien a quien puedan guiar. Y pido por aquellos que están guiando a otros, para que tú les puedas dar a alguien que los pueda guiar a ellos. Y pido por todos mis hermanos, que puedan entender la importancia de las relaciones y de caminar juntos en esto de la vida cristiana, en esta jornada, en este camino compartido, para juntos cargar pesares y cargar triunfos, para juntos crecer y entender mejor qué quiere decir el amor de Cristo. Oro por cada persona que nos está viendo hoy en cualquier lugar, trascendentemente de este momento y esta pantalla. Oro por aquellas personas que nos están viendo en diferentes países, en diferentes culturas, y que hoy están decidiendo renovar su discipulado, ser los seguidores de Cristo, de los que habla Hechos, de los que nos habló Jesús cuando nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos, porque éramos ya discípulos. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Y si usted quiere ser parte de nuestros grupos de vida, le recuerdo una vez más, info@iglesianorthcoast.com. Si usted no está en el área y quiere ser parte de un grupo de vida, por favor, matricúlese. Vamos a hacer algunos grupos también online y usted podría ser parte de esto a través de su computadora. Va a ser un honor poder ser parte de su vida y del camino de discipulado que Dios tiene para cada uno de ustedes de aquí en adelante. Bendiciones para todos. Ok, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir el sillón y ese espacio que nos dejaron. Ahora se va a quedar vacío por la semana, pero lo más importante, para que no nos olviden, es a través del mensaje de Ray aprendimos muchas cosas. Y es difícil a veces recordar todo y cómo ponerlo en práctica. Entonces, de verdad que los motivamos a que escojan una cosita
O 2, que puedan recordar y que puedan poner en práctica esta semana para que puedan mantener su fe activa y no olvidarse de la palabra de Dios que está calada en nuestros corazones. Una cosa más antes de irnos, no olviden los grupos de vida. Si necesitan ayuda, pueden contactar a Marco Ramírez, a mramírez@northcoastchurch.com, mramírez@northcoastchurch.com, o también nos pueden enviar un correo a info@iglesianorthcoast.com. Los extrañamos muchísimo. No olviden seguirnos en las redes sociales de Instagram y Facebook o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo para que puedan escuchar los anuncios de lo que viene en las próximas semanas. Los queremos mucho, los amamos, los extrañamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.